Introducción al libro de Abdías, contexto y propósito. El libro de Abdías, el más breve del Antiguo Testamento, ocupa un lugar único dentro del canon bíblico. Aunque su extensión es reducida, su contenido está cargado de significados teológicos y proféticos que lo convierten en un texto fundamental para comprender las dinámicas históricas y espirituales entre Israel y sus vecinos. Este libro, atribuido al profeta Abdías, cuyo nombre significa siervo de Yahvé, fue escrito probablemente durante un período de tensión política y social en el antiguo Cercano Oriente. Su contexto histórico se sitúa en torno a la conquista de Jerusalén por los babilonios en el año 586 a.C., un evento devastador que marcó el inicio del exilio judío. La estructura literaria del libro es notable por su brevedad y densidad. Aunque consta de solo 21 versículos, cada uno de ellos está cuidadosamente elaborado para transmitir un mensaje claro y directo. El texto combina elementos narrativos, poéticos y proféticos, creando una obra que no solo denuncia las injusticias cometidas contra Israel, sino que también proclama un mensaje de esperanza y restauración divina. La organización del libro sigue un patrón lógico. Comienza con una declaración de juicio contra Edom. Continúa con una descripción detallada de los crímenes de este pueblo y culmina en una promesa de salvación para Israel. El propósito principal de Abdías es doble. Por un lado, sirve como una advertencia divina contra aquellos que se oponen al pueblo de Dios. Por otro, ofrece consuelo y esperanza a los israelitas, quienes enfrentaban una época de gran desesperación. El texto no solo critica la traición de Edom durante la invasión babilónica, sino que también recalca la soberanía de Dios sobre todas las naciones. Esta dualidad refuerza la idea central de que, aunque el mal pueda parecer triunfante en el corto plazo, la justicia divina prevalecerá al final. Desde una perspectiva teológica, Abdías aborda temas centrales como el juicio divino, la soberanía de Dios y la restauración del pueblo elegido. Estos temas no solo son relevantes para su contexto histórico, sino que también tienen implicaciones universales que resuenan en lectores contemporáneos. La figura de Edom, representada como el enemigo arquetípico de Israel, simboliza a todos aquellos que se oponen a los planes divinos y actúan con arrogancia frente a la voluntad de Dios. La profecía de Abdías enfatiza que ninguna nación ni individuo puede escapar del juicio divino cuando actúa con maldad, pero también asegura que aquellos que permanezcan fieles recibirán la recompensa de la justicia eterna. En términos de estilo literario, que Abdías utiliza recursos poéticos y retóricos que potencian su impacto emocional y espiritual. Las imágenes vívidas, como la descripción de Edom siendo derribado desde su posición elevada, del cielo caerás, oh águila, y las metáforas relacionadas con la humillación y el castigo, capturan la atención del lector y subrayan la inevitabilidad del juicio divino. Además, el uso de paralelismos y repeticiones refuerza la seriedad del mensaje, asegurando que el lector no pierda de vista la gravedad del juicio ni la certeza de la restauración futura. En resumen, el libro de Abdías es mucho más que una breve profecía contra Edom. Es un testimonio poderoso de la soberanía de Dios, un llamado a la justicia y un mensaje de esperanza para aquellos que confían en Él. A través de su estructura concisa y su contenido profundo, el texto invita a los lectores a reflexionar sobre las consecuencias del pecado y la fidelidad a Dios, ofreciendo un recordatorio eterno de que el Señor actúa en la historia para cumplir sus propósitos. En este sentido, Abdías no solo enriquece el canon bíblico, sino que también proporciona una perspectiva valiosa sobre cómo enfrentar los desafíos morales y espirituales de cualquier época. Retrato de Edom, traición y arrogancia en el corazón de la profecía. En el núcleo de la profecía de Abdías se encuentra la figura de Edom, el objeto principal del juicio divino. Este pueblo, descendiente de Esaú, el hermano mayor de Jacob, compartía una relación ancestral con Israel. Pero esta conexión familiar no impidió que Edom actuara con hostilidad hacia su propio linaje. Según el texto, Edom no solo observó pasivamente la destrucción de Jerusalén a manos de los babilonios, sino que participó activamente en ella, aprovechándose de la vulnerabilidad de su vecino. Esta traición, descrita en términos contundentes, expone la profundidad de la maldad edomita y establece el fundamento para el juicio divino que se pronuncia en el libro.
Abdías acusa a Edom de comportarse con crueldad e indiferencia ante el sufrimiento de Judá. En lugar de ofrecer ayuda o solidaridad, los edomitas colaboraron con los invasores, saqueando la ciudad devastada y entregando a los refugiados judíos a sus captores. El texto menciona específicamente que no debiste mirar con agrado el día de tu hermano. Abdías 1:12, señalando que la complacencia de Edom ante la tragedia de Israel fue una violación flagrante de los principios éticos y familiares. Esta actitud no solo rompió los lazos de sangre, sino que también desafiaba los valores universales de justicia y humanidad que Dios espera de todas las naciones. La traición de Edom no fue simplemente un acto político o estratégico. Fue una negación deliberada de su deber moral como descendientes de Abraham. Además de su traición, Edom es retratado como un pueblo caracterizado por su arrogancia y autosuficiencia. El profeta describe cómo Edom se había fortificado en montañas inaccesibles, construyendo ciudades inexpugnables que creían los protegían del juicio divino. Aunque hagas tu nido tan alto como el águila, de allí te derribaré, dice el Señor. Abdías 1:4. Declara Abdías, utilizando una imagen poética que subraya la falsa sensación de seguridad de Edom. Esta arrogancia no era únicamente geográfica o militar, sino también espiritual. Edom creyó que su posición elevada lo colocaba más allá del alcance de Dios. Sin embargo, el texto deja claro que esta presunción será su perdición. La soberbia de Edom no solo lo llevó a despreciar a su vecino, sino también a ignorar la soberanía divina, un error que lo coloca bajo el juicio implacable de Yahvé. El lenguaje empleado por Abdías para describir a Edom es particularmente evocador. Utiliza metáforas como la altivez de tu corazón te ha engañado, Abdías 1:3, para destacar cómo la arrogancia de este pueblo lo cegó ante su propia fragilidad. Estas imágenes no solo son literariamente poderosas, sino que también transmiten un mensaje teológico crucial. Ningún ser humano ni nación puede escapar de la justicia divina al basarse en su propia fuerza o astucia. La repetición de frases como no debiste y no volverás a hacerlo enfatiza que el comportamiento de Edom no solo fue moralmente reprobable, sino que también contradijo directamente la voluntad de Dios. Este énfasis retórico asegura que el lector comprenda que el juicio contra Edom no es arbitrario, sino una respuesta justa a sus acciones. Otro aspecto destacado del retrato de Edom es su papel como símbolo de resistencia a los planes divinos. En el contexto de la Biblia, Edom representa a todas aquellas naciones que se oponen a Israel y, por extensión, a Dios mismo. Su traición y arrogancia no son meramente características de un pueblo específico, sino arquetipos de comportamientos que desafían la autoridad divina. Al centrar su profecía en Edom, Abdías amplifica la universalidad del mensaje. El juicio divino no se limita a una sola nación, sino que afectará a cualquiera que actúe con maldad y orgullo. Este enfoque simbólico permite que el texto trascienda su contexto histórico y ofrezca una advertencia eterna sobre las consecuencias de resistir la voluntad de Dios. Finalmente, el retrato de Edom en Abdías no solo sirve para condenar a este pueblo, sino también para validar el sufrimiento de Israel. Al destacar la traición de Edom, el texto reconoce el dolor y la injusticia experimentados por los israelitas durante la invasión babilónica. Este reconocimiento es crucial, ya que proporciona una base para la esperanza futura. Si Dios juzga incluso a aquellos que se consideran invulnerables, entonces también puede restaurar a su pueblo elegido. Así, el juicio contra Edom no es un fin en sí mismo, sino un paso hacia la afirmación de la soberanía divina y la restauración de Israel. En resumen, Edom emerge en la profecía de Abdías como un ejemplo paradigmático de traición y arrogancia. Su conducta hacia Israel y su actitud frente a Dios ilustran las consecuencias devastadoras de la maldad y el orgullo. A través de imágenes poéticas y un lenguaje cargado de significado, el texto no solo denuncia a Edom, sino que también establece un marco teológico que subraya la inevitabilidad del juicio divino y la posibilidad de restauración para aquellos que permanezcan fieles. El juicio divino, consecuencias inevitables de la traición y la soberbia. El juicio divino pronunciado contra Edom en el libro de Abdías no es una simple advertencia, sino una sentencia inexorable que refleja la naturaleza justiciera de Dios.
Este juicio no surge de manera arbitraria, sino como una respuesta directa a las acciones específicas de Edom, cuya traición y arrogancia han cruzado límites inaceptables. A través de una serie de declaraciones proféticas, Abdías describe cómo Edom será derribado de su posición privilegiada y enfrentará consecuencias severas que evidencian la inescapabilidad del juicio divino. Estas consecuencias no solo afectarán a Edom como nación, sino que también servirán como una advertencia para todas las naciones que desafíen la soberanía de Dios. Uno de los aspectos más destacados del juicio contra Edom es la descripción de su caída desde una posición de aparente invulnerabilidad. El profeta utiliza imágenes vívidas para ilustrar cómo Edom, que se creía seguro en sus montañas inaccesibles y en sus ciudades fortificadas, será humillado y destruido. Si te remontas como el águila y pones tu nido entre las estrellas, de allí te haré descender, dice el Señor. Abdías 1:4. Esta metáfora del águila simboliza tanto la arrogancia de Edom como la falsa sensación de seguridad que alimentó su confianza en sus propias defensas. Sin embargo, el texto deja claro que estas barreras físicas no pueden proteger a Edom del juicio divino. La frase "de allí te haré descender" subraya la inevitabilidad de este juicio, mostrando que ninguna altura ni fortaleza puede poner a nadie fuera del alcance de Dios. La soberbia de Edom, que lo llevó a creerse superior y autosuficiente, será precisamente lo que precipite su ruina. El juicio contra Edom también se manifiesta en la pérdida total de su identidad como nación. Abdías profetiza que Edom será completamente despojado de su riqueza, poder y prestigio. Los ladrones vinieron a ti, los salteadores de noche. ¿Cuánto te han despojado? Abdías 1:5. Aquí el profeta utiliza la imagen de los ladrones para describir cómo Edom será víctima de su propia ambición y codicia. Los mismos bienes que acumuló a costa de la desgracia de otros serán arrancados de sus manos, dejándolo en un estado de completa desolación. Este despojo no es solo material, sino también simbólico. Edom perderá todo lo que le daba valor y significado como nación. Su ruina será completa, un recordatorio de que aquellos que se enriquecen a expensas de otros eventualmente enfrentarán las consecuencias de su injusticia. Otra dimensión importante del juicio divino es la participación de otras naciones en la destrucción de Edom. Abdías anuncia que extranjeros entrarán en tus puertas y echarán suertes sobre tus tesoros. Abdías 1:5, indicando que los aliados y vecinos de Edom, en quienes confió, se convertirán en sus verdugos. Esta traición externa refleja la traición interna que Edom cometió contra Israel, creando una simetría poética que subraya la ley divina de causa y efecto. Así como Edom abandonó a su hermano en el momento de mayor necesidad, también será abandonado por aquellos en quienes depositó su confianza. Este giro de eventos no solo enfatiza la justicia divina, sino que también demuestra cómo las acciones de una nación pueden determinar su destino, incluso cuando dependen de factores externos. El juicio contra Edom también incluye una dimensión espiritual que va más allá de su destrucción física. Abdías profetiza que Edom será borrado de la memoria colectiva, privado incluso del reconocimiento histórico que podría haber garantizado su legado. No quedarán sobrevivientes de la casa de Esau. Abdías 1:18 declara el texto, sugiriendo que la eliminación de Edom será tan absoluta que su nombre mismo desaparecerá de la historia. Esta amenaza no solo tiene implicaciones temporales, sino también eternas, ya que señala la importancia de vivir de acuerdo con los principios divinos para dejar un legado duradero. La ausencia de descendientes o memoria de Edom subraya que el juicio divino no solo afecta el presente, sino también el futuro de una nación. Finalmente, el juicio contra Edom sirve como una advertencia universal sobre las consecuencias del pecado y la rebelión contra Dios. Aunque el texto se centra específicamente en Edom, su mensaje trasciende este contexto para aplicarse a todas las naciones y personas que actúen con maldad y orgullo. La profecía de Abdías deja claro que el juicio divino no discrimina entre grandes y pequeños, poderosos y débiles. Todos son igualmente responsables de sus acciones y deben rendir cuentas ante Dios. Esta universalidad del juicio refuerza la idea de que la soberanía divina se extiende sobre toda la creación y que ninguna nación ni individuo
puede escapar de sus consecuencias si desafía la voluntad de Dios. En resumen, el juicio divino contra Edom en Abdías es un testimonio poderoso de la justicia y la soberanía de Dios. A través de imágenes vívidas y declaraciones claras, el texto describe cómo la traición, la arrogancia y la codicia de Edom llevarán inevitablemente a su destrucción. Este juicio no solo afectará a Edom como nación, sino que también servirá como una advertencia para todos aquellos que ignoren los principios divinos. La inevitabilidad del juicio divino subraya que, aunque el mal pueda parecer triunfante en el corto plazo, la justicia divina siempre prevalecerá al final. La restauración de Israel, una promesa de justicia y redención. Mientras el juicio contra Edom constituye el núcleo de la profecía de Abdías, el texto no concluye en la desolación y el castigo. Más allá de la condena de los enemigos de Israel, el libro presenta una visión clara y esperanzadora de la restauración del pueblo de Dios. Este mensaje de redención no solo es un antídoto al sufrimiento experimentado por Israel, sino también un recordatorio de la fidelidad de Dios a sus promesas. A través de una progresión narrativa que pasa del juicio al consuelo, Abdías articula una esperanza que trasciende las circunstancias adversas, afirmando que el Señor actuará para vindicar a su pueblo y devolverle su dignidad perdida. La promesa de restauración se introduce en el texto con una declaración poderosa. Pero en el monte de Sión habrá liberación. Abdías 1:17. Esta frase marca un punto de inflexión en el mensaje profético, donde el enfoque cambia de la destrucción de Edom a la renovación de Israel. El monte de Sión, símbolo histórico de la presencia divina y la alianza con el pueblo elegido, se convierte en el epicentro de esta restauración. Aquí, la profecía no solo anticipa la liberación física de Israel del exilio, sino también una renovación espiritual que restablecerá su relación con Dios. La elección de Sión como lugar de liberación subraya que la restauración no es meramente política o territorial, sino profundamente teológica. Israel será restaurado porque Dios cumple sus pactos y nunca abandona a su pueblo. Un aspecto central de esta restauración es la justicia divina que se manifestará en favor de Israel. Abdías profetiza que los rescatados subirán al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú. Abdías 1:21. Este versículo encapsula la inversión radical de los roles. Mientras Edom se regocijó en la desgracia de su hermano y contribuyó a su ruina, ahora será Israel quien ejerza el juicio sobre su opresor. Este acto de justicia no solo vengará las injusticias cometidas contra Israel, sino que también validará su posición como pueblo elegido. La imagen de Israel ascendiendo al monte de Sión para juzgar a Edom simboliza la restauración de su dignidad y autoridad, demostrando que el Señor actúa en la historia para corregir las desigualdades y defender a los indefensos. Sin embargo, la restauración prometida no se limita a la venganza contra los enemigos de Israel. También incluye la reunificación del pueblo y la posesión de su tierra ancestral. Abdías declara que los cautivos de Israel poseerán las ciudades de los filisteos, Abdías 1:19, extendiendo la restauración más allá de las fronteras tradicionales de Israel. Este territorio ampliado no solo representa una victoria política, sino también una expansión del dominio divino sobre las naciones. La inclusión de los filisteos en este proceso subraya que la restauración de Israel tendrá un impacto global, transformando no solo al pueblo elegido, sino también a sus vecinos. Este mensaje refuerza la idea de que la restauración de Israel no es un evento aislado, sino parte de un plan divino más amplio para establecer justicia y paz en toda la tierra. Otro elemento clave de la restauración es la sanación de las heridas infligidas por la traición y la opresión. Abdías profetiza que los que fueron dispersos de Judá volverán a poseer el sur de Efraín y el campo de Samaria. Abdías 1:19, una declaración que abarca tanto el retorno físico de los exiliados como la reconciliación entre las tribus divididas de Israel. Durante siglos, el pueblo de Dios había estado fragmentado por conflictos internos y externos, pero la restauración prometida incluirá la reunificación de todas las tribus bajo un solo liderazgo y propósito. Esta unidad no solo restaurará la identidad nacional de Israel, sino que también simbolizará la reconciliación espiritual con Dios. La sanación de estas divisiones internas es un recordatorio de que la restauración divina aborda no solo las heridas visibles, sino también las invisibles.
El texto también enfatiza que la restauración de Israel será un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Abdías concluye su profecía con una declaración solemne. Y el reino será del Señor. Abdías 1:21. Esta frase no solo afirma la soberanía divina sobre todas las naciones, sino que también subraya que la restauración de Israel no es un logro humano, sino un acto de gracia divina. El reino que se establecerá no será gobernado por líderes terrenales, sino por Dios mismo, quien guiará a su pueblo hacia una nueva era de paz y prosperidad. Esta visión mesiánica anticipa la venida de un reino eterno donde la justicia y la misericordia prevalecerán para siempre. Finalmente, la restauración prometida en Abdías no es solo un evento futuro, sino una fuente de esperanza en el presente. Para los israelitas que vivían en el exilio, este mensaje profético les recordaba que su sufrimiento no era permanente y que Dios tenía un plan para su redención. La promesa de restauración les daba la fuerza para perseverar en medio de la adversidad, confiando en que el Señor cumpliría sus promesas. Este aspecto pastoral del texto subraya que la profecía no solo informa sobre el futuro, sino que también nutre la fe y el ánimo en el aquí y ahora. En resumen, la restauración de Israel en Abdías es un mensaje integral de justicia, unidad y redención divina. A través de imágenes vívidas y promesas claras, el texto articula una visión de esperanza que trasciende las circunstancias actuales, afirmando que el Señor actúa en la historia para vindicar a su pueblo y establecer un reino de justicia eterna. Esta restauración no solo restaura a Israel, sino que también revela la fidelidad y soberanía de Dios, ofreciendo un testimonio de esperanza para todas las generaciones. Reflexiones sobre la aplicación contemporánea de Abdías. El libro de Abdías, aunque breve, contiene enseñanzas que trascienden su contexto histórico y ofrecen aplicaciones profundas para el mundo moderno. En una era marcada por tensiones políticas, desigualdades sociales y la constante búsqueda de justicia, las lecciones contenidas en este texto bíblico cobran una relevancia sorprendente. Desde la crítica a la arrogancia y la traición hasta la promesa de restauración y justicia divina. Abdías no solo narra la historia de un pueblo antiguo, sino que también provee un marco ético y espiritual para abordar los desafíos contemporáneos. Una de las lecciones más importantes que podemos extraer de Abdías es la inevitabilidad de las consecuencias morales de nuestras acciones. El juicio divino contra Edom no es un castigo arbitrario, sino una respuesta directa a su traición y arrogancia. En el mundo actual, donde la búsqueda de poder y beneficio personal a menudo prima sobre el bien común, esta advertencia es particularmente pertinente. El texto nos recuerda que las decisiones tomadas en detrimento de otros, especialmente de aquellos en situaciones de vulnerabilidad, eventualmente tendrán repercusiones. Ya sea en el ámbito político, económico o interpersonal, la justicia divina actúa como un recordatorio de que las acciones egoístas y dañinas no quedan impunes. Este principio puede inspirar a individuos y sociedades a reflexionar sobre sus propias conductas y a buscar caminos más éticos y solidarios. Otra enseñanza clave de Abdías es la importancia de la empatía y la solidaridad en tiempos de crisis. La traición de Edom hacia Israel no solo fue un acto de hostilidad, sino también una negación de los lazos familiares y humanitarios que deberían haber guiado su comportamiento. En un mundo donde las desigualdades globales y las crisis humanitarias afectan a millones de personas, el mensaje de Abdías nos desafía a no ser espectadores indiferentes ante el sufrimiento de otros. Ya sea en respuesta a conflictos bélicos, pandemias o desastres ambientales, el texto nos llama a actuar con compasión y a rechazar la tentación de aprovecharnos de la desgracia ajena. La solidaridad no es solo un acto de bondad, sino una expresión de nuestra humanidad compartida y de nuestra responsabilidad mutua. Además, Abdías ofrece una lección sobre la humildad frente a la soberanía divina. La arrogancia de Edom, que creía estar más allá del alcance del juicio debido a sus fortalezas naturales y su autosuficiencia, es un recordatorio de que ninguna persona o nación puede escapar de la justicia divina. En un mundo donde el poder y la tecnología a menudo generan una falsa sensación de control y seguridad, el texto nos invita a reconocer nuestras limitaciones y a depender de principios más altos.
La humildad no es simplemente una virtud personal, sino una postura esencial para enfrentar los desafíos globales de manera responsable y ética. Por último, la promesa de restauración en Abdías proporciona un mensaje de esperanza en medio de la adversidad. En un contexto moderno donde las injusticias y los conflictos parecen interminables, la visión de un futuro donde la justicia prevalece y el pueblo de Dios es restaurado ofrece un consuelo invaluable. Este mensaje no solo es relevante para quienes enfrentan persecución o marginación, sino también para cualquier persona que busque un sentido de propósito y dirección en tiempos difíciles. La restauración prometida en Abdías nos recuerda que aunque el mal parezca predominar en el corto plazo, la justicia divina actúa en la historia para establecer un orden donde la paz y la equidad prevalezcan. En conclusión, el libro de Abdías no es solo un documento histórico, sino una fuente de sabiduría práctica y espiritual para el mundo contemporáneo. Sus enseñanzas sobre la inevitabilidad de las consecuencias morales, la importancia de la solidaridad, la necesidad de humildad y la promesa de restauración ofrecen orientaciones valiosas para enfrentar los desafíos actuales. A través de su mensaje, Abdías nos invita a vivir de manera congruente con principios de justicia y compasión, confiando en que el Señor actúa en la historia para cumplir sus propósitos. Conclusión, la relevancia permanente de Abdías. El libro de Abdías, aunque breve en extensión, encarna una profundidad teológica y narrativa que lo convierte en una obra maestra dentro del canon bíblico. A través de su estructura concisa y su contenido cargado de significado, este texto no solo narra la historia de un conflicto específico entre Israel y Edom, sino que también explora temas universales que resuenan en cualquier época y cultura. La obra de Abdías es un testimonio poderoso de la soberanía de Dios, la inevitabilidad del juicio divino y la promesa de restauración, conceptos que trascienden su contexto histórico para ofrecer lecciones atemporales sobre la condición humana y la relación entre el Creador y su creación. Uno de los aspectos más destacados de Abdías es su capacidad para articular un mensaje de justicia que no se limita a una audiencia específica, sino que abarca a toda la humanidad. La traición de Edom hacia Israel no es solo un evento histórico, sino un arquetipo de la maldad humana que se manifiesta en la indiferencia, la arrogancia y la explotación del prójimo. A través de su juicio contra Edom, el texto subraya que ninguna acción queda fuera del alcance de la justicia divina. Un principio que sigue siendo relevante en un mundo donde las injusticias persisten. Este enfoque no solo valida el sufrimiento de los oprimidos, sino que también ofrece una advertencia para quienes actúan con maldad, recordándoles que sus acciones tienen consecuencias inevitables. Además, Abdías destaca la importancia de la esperanza como una fuerza transformadora. La promesa de restauración para Israel no es solo una proclamación de liberación física, sino también un recordatorio de que el Señor actúa en la historia para cumplir sus propósitos. Este mensaje de esperanza no elimina el sufrimiento presente, sino que lo contextualiza dentro de un plan divino más amplio, donde la justicia y la paz eventualmente prevalecerán. En un mundo contemporáneo marcado por incertidumbre y desafíos, este mensaje ofrece consuelo y dirección, animando a los lectores a confiar en la fidelidad de Dios incluso en medios de la adversidad. La estructura poética y narrativa de Abdías también merece reconocimiento por su habilidad para comunicar verdades complejas de manera accesible y emotiva. A través de imágenes vívidas, metáforas poderosas y un ritmo narrativo cuidadosamente elaborado, el texto conecta con el lector a nivel intelectual y emocional. La descripción de Edom siendo derribado desde sus alturas seguras, así como la visión de Israel ascendiendo al monte de Sión para recuperar su dignidad, son ejemplos de cómo el lenguaje literario puede amplificar el impacto de un mensaje espiritual. Este enfoque no solo hace que el texto sea memorable, sino que también lo convierte en una herramienta eficaz para inspirar reflexión y cambio. Finalmente, Abdías es un recordatorio de la universalidad de la justicia divina y la misericordia. Aunque el juicio contra Edom es severo, la promesa de restauración para Israel subraya que el propósito de Dios no es la destrucción, sino la redención. Este equilibrio entre justicia y gracia es un tema central en el texto, ofreciendo una visión equilibrada de cómo Dios interactúa con la humanidad.
En un mundo donde las tensiones entre justicia y misericordia a menudo parecen irresolubles, Abdías modela una perspectiva que integra ambos conceptos, mostrando que la justicia divina no excluye la posibilidad de restauración. En resumen, el libro de Abdías no solo enriquece el canon bíblico con su brevedad y profundidad, sino que también ofrece un mensaje perenne que sigue siendo relevante para los lectores contemporáneos. A través de su exploración de la soberanía divina, la inevitabilidad del juicio y la promesa de restauración, este texto invita a la humanidad a reflexionar sobre sus acciones, confiar en la justicia divina y abrazar la esperanza de un futuro mejor. Como obra literaria y teológica, Abdías es un faro que guía a quienes buscan comprender el papel de Dios en la historia y encontrar sentido en los desafíos de la vida.